En nuestro estudio del libro de Nehemías, el dragón escarlata o Satanás ha maquinado varios planes para detener la construcción de los muros de Jerusalén. Los enemigos de Dios, fascinados por la motivación del dragón, se han juntado en contra del pueblo de Israel. La gente de Jerusalén ha tenido que lidiar con burlas crueles del enemigo. La gente tuvo que esforzarse para llegar a la mitad de la construcción, donde el desánimo llegó y por poco los hace dejar la obra. Pero ni la ridiculización ni el desánimo tuvieron éxito para detener el trabajo en la reconstrucción del muro. Quiero que en este estudio pensemos primeramente en el conflicto. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás contra el trabajo y los trabajadores de Dios es tripartita. Primero, escuche bien, él va a intentar desanimar al creyente. Esto puede suceder a través de persecución. También puede ser un aguijón en la carne, como dice la palabra de Dios, como esa molestia que Pablo tuvo que soportar en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7, cuando se encontraba en una lucha con un mensajero de Satanás que le abofeteaba. En segundo lugar, él va a tratar de engañar al creyente, no solo desanimarlo, sino también engañarlo. Esto puede ser a través de falsos maestros. También puede ser el engaño que le haga pensar nada más en su vida, de creer que no hay lugar en la obra de Dios para usted y sus dones, que usted no es importante para la causa de Cristo. Si él no puede desanimar a los creyentes a que abandonen la carrera, si no puede engañarlos para que crean algo que no es verdadero y bíblico, va a emplear otra estrategia. En tercer lugar, va a intentar dividir a los creyentes. Warren Wiersbe, escribiendo sobre Nehemías capítulo 5, dijo: cuando el enemigo falla en sus ataques desde afuera, comienza entonces a atacar desde adentro, y una de las armas favoritas es el egoísmo. Satanás lo utilizó en la primera familia, cuando un hermano mató al otro, lleno de envidia y de odio. También lo empleó en la primera iglesia, cuando la queja de los creyentes griegos porque sus viudas no eran tratadas igual que las hebreas provocó disensión. Esto creó una gran controversia entre el rebaño en Jerusalén que llevó a una reestructuración del cuerpo de líderes de la iglesia. En la iglesia de Galacia, Pablo le dijo a los hermanos y a nosotros en Gálatas capítulo 5 versículo 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿No es de esperar entonces que cuando un conflicto aparece entre creyentes, el diablo se ponga en terreno neutral y supla de municiones para ambos lados? Yo creo que por lo general, el peor enemigo de la iglesia es la misma iglesia. Lo que priva a la iglesia de crecer y salir adelante es la iglesia. Lo que detiene a la iglesia de alcanzar al mundo es el mundo dentro de la iglesia. Lo que detiene a creyentes en Cristo de crecer es ni más ni menos otros creyentes que no han madurado espiritualmente. Es como si el problema fuera yo y yo. Antes de ver cómo Nehemías hizo con el egoísmo de los israelitas, me gustaría definir esta tentación o atracción del dragón de la manera más clara posible y pedirle a Dios, al estudiar esta epidemia en Jerusalén, que desafíe nuestros corazones como sea necesario. La definición de egoísmo es pensar que las personas existen con el único propósito de suplir nuestras necesidades, planes y deseos. Entonces, el valor de las cosas, de las personas, de la iglesia, de Dios, etc., es determinado por lo que ellos hagan por mí. Esta actitud es revelada no solo a través de nuestra conducta, sino también en nuestros pensamientos. Dejarla sin atención es, a la postre, destructiva. Esto es el egoísmo. El egoísmo destruye nuestras relaciones, destruye matrimonios, destruye ministerios, destruye iglesias, destruye el campo misionero. Hace poco recibí unos llamados de unos misioneros. Ambos hombres dijeron que lo más desalentador que hay en el campo misionero son los problemas interpersonales, relaciones debilitadas entre miembros del equipo. Escuchen este reporte que recibí hace algunos años de una iglesia en Kenia. Multitudes de adoradores fueron heridos durante una disputa en una iglesia en Kenia. La iglesia se encontraba dividida por una disputa en cuanto a los tesoreros, después que la iglesia echó a unos líderes por irregularidades financieras. El periódico Kenya Times
Dijo que se necesitó intervención policial para detener a parte de la congregación que pretendía estrangular a uno de los pastores que había sido nominado para pastorear la congregación de la ciudad de Nairobi. El periódico The People decía que miembros de la congregación le dieron sus espaldas al púlpito al ver que el pastor se encargaría de la alabanza. Por más de 4 horas, algunos en la congregación abuchearon, insultaron y provocaron al pastor. Según el artículo, una gran cantidad de fieles terminaron heridos cuando se desató la violencia. Enseguida me vino a la cabeza una calcomanía que vi en un automóvil, la cual tenía el nombre de una universidad y abajo el lema «Luchadores cristianos». Obviamente, el mensaje no era que dicha institución estaba en contra de los cristianos, pero me llamó la atención porque podía interpretarse como que los cristianos peleamos los unos con los otros, cristianos luchadores. Desde la primera iglesia en Jerusalén hasta la iglesia de Corinto e inclusive para la iglesia de hoy, nuestra mayor amenaza somos nosotros mismos. La iglesia en Éfeso batallaba con este problema, así que Pablo les dedicó un capítulo entero exhortándolos a amarse unos a otros y llevarse bien. Dice en Efesios capítulo 4 versículos 25 al 27, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Puesto de otra manera, el diablo está acechando. Él anhela este tipo de actitud egoísta. Para él es una gran oportunidad en la cual arroja el anzuelo con la carnada de consejos egoístas. No pienses en otros, piensa solo en ti mismo, en tus deseos, tu vida, tu dinero, tus planes, tu carrera, tu jubilación. El diablo le dice, repita conmigo, yo y yo. Pero también fíjese en los versículos 29 al 31 de Efesios capítulo 4. Dice así la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Los creyentes en Éfeso estaban involucrados en disputas amargas, contienda, ira, enojo y calumnias, a lo que Pablo les pide en el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Estos versículos no reflejan pensamientos secretos de egoísmo, sino hechos concretos. ¿Sabe quién tiene mucha dificultad en poner en práctica estos versículos? Yo. Sí, yo. Pero usted dirá, Steven, se supone que usted es una buena persona. Hasta se le paga para que sea bueno. ¿Qué nos quiere decir con esto ahora? La verdad es que yo prefiero pensar en mí y en mí también. El primer pecado en el jardín del Edén vino después de que la serpiente le dijo a Eva, piensa en ti, esto es algo que quieres. Si Dios quería realmente suplir tus necesidades, te hubiera dejado hacer lo que sea. Thomas Merton tenía razón al decir, considerar a personas, eventos y situaciones solo a la luz del efecto que pueden tener en uno es vivir a un paso del infierno. ¡Qué hermosa frase! Hay un problema en Éfeso. Hay un grave problema en Galacia, hay un problema en Jerusalén, hay un problema en Kenia, hay un problema en nuestro vecindario. Ningún creyente está exento. Todos estamos infectados con egoísmo y éste se encuentra en el interior de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la razón por la cual la carnada del dragón escarlata es tan atractiva. Él va a utilizarlo en contra de Dios siempre que tenga una oportunidad. El egoísmo debe ser destruido y erradicado o nos destruirá a nosotros mismos. Vamos a ver una escena del Antiguo Testamento. Vamos a mirar ahora en Jerusalén qué pasó cuando el egoísmo momentáneo hizo que la obra se detuviera. Vamos a Nehemías, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía,
Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hay 3 problemas representados en esta controversia. Estos son el hambre, la deuda y los impuestos. Parece que estuviéramos leyendo el periódico de hoy en día. Son cosas que ocurren hoy en día. Hay 4 grupos diferentes involucrados en esta crisis. Primero, en el versículo 2, están los que andaban hambrientos porque no poseían tierra para cultivar. Luego, en el versículo 3, están los que poseían tierras, pero habían empeñado las mismas para poder comprar alimentos. El tercer grupo, en el versículo 4, involucra personas que poseían tierras, pero estaban tan ajustados financieramente que tenían que pedir prestado para pagar los impuestos. Y en el cuarto grupo, en el versículo 5, tenemos a los líderes judíos adinerados, que hacían préstamos a sus coterráneos para solucionar el problema, pero como garantía se quedaban con las tierras y tomaban a sus hijos como esclavos. Entonces los judíos tenían que escoger entre morirse de hambre o dar sus hijos como esclavos a los aristócratas. Los líderes y aristócratas judíos estaban explotando a los judíos pobres de una manera egoísta para poder aumentar sus riquezas. Era una epidemia de egoísmo y avaricia. Pero no solo en este estudio quiero pensar en el conflicto. Vamos a ver ahora como un segundo punto la confrontación. Ahora fíjese en el versículo 6 del capítulo 5 de Nehemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. A continuación, Nehemías va a hacer 3 cosas. Nehemías consultó. Primero en el versículo 7 dice, entonces lo medité. O sea, se autoconsultó. Como los líderes de Israel y los millonarios eran un problema, Nehemías no podía consultar con ellos acerca de este conflicto. Nadie más llevó esta carga, sino solamente Nehemías. Lo primero que hizo es consultar. Segundo, confrontó. La segunda cosa que él hizo fue confrontar a los ciudadanos egoístas de Jerusalén. A propósito, desde el punto de vista humano, esto es algo muy difícil de hacer. En el mismísimo momento cuando la ciudad se encontraba rodeada de enemigos, cuando los trabajadores estaban armados, construyendo a la vez y preparados para luchar, Nehemías confronta a las personas que pueden derribarlo de ser ofendidos o airados al ser confrontados con su pecado. Si estos ciudadanos aristócratas preparaban las maletas y se marchaban, el bajón anímico sería un problema más para Nehemías. O sea, Nehemías tenía todas las razones para decirle a la gente, regresen a trabajar que ya nos vamos a arreglar con esta cuestión de la comida. Pero no, Nehemías estaba dispuesto a confrontarlos. Lo otro que hace Nehemías es desafiarlos. La tercera cosa que hizo fue desafiar el egoísmo de ellos, y los cuestiona en varias áreas. Primero, el objeto de su desobediencia egoísta con la Escritura. Versículo 7b, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. El Antiguo Testamento deja bien claro que el pueblo judío podía prestar dinero y bienes a otros judíos, pero no podían cobrar intereses. De hecho, cada 50 años tenían que borrar toda deuda de los archivos. Esto se llama el jubileo y ayudaba a que el pueblo judío no se aprovechara de las deudas de otros. Pero la aristocracia estaba cobrando intereses. Más adelante, en el mismo pasaje, vemos que era el 12% anual. Nehemías dice en el versículo 7, ustedes están quebrantando la ley y lo están haciendo a costa de sus propios hermanos. O sea, así no se trata la familia. Pero otro desafío que hace Nehemías es hacia una violación egoísta.
Nehemías prosiguió y objetó la violación egoísta del propósito de Dios para con Israel. Versículo 8a dice: y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Puesto de otra manera, Dios nos redimió de la esclavitud como pueblo y nos trajo de vuelta a Jerusalén. Ahora, ¿cómo es que ustedes le dan la espalda a la redención de Dios y esclavizan a sus propios compatriotas de nuevo? Fíjese la respuesta en el versículo 8b. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Estaría bueno que todo quedara así, ¿no es cierto? Estas personas se dan cuenta de su avaricia y egoísmo, y todo esto en la asamblea. Así y todo, Nehemías continúa. Por último, él los confronta con su fracaso egoísta. Concluye objetando su fracaso egoísta al representar a Dios entre los incrédulos. Esto es exactamente lo que los creyentes pierden al actuar con egoísmo. Fíjese en los versículos 9 al 11. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Nehemías concluye su discurso y probablemente contiene la respiración. ¿Cómo responderán? Sus corazones se enternecerán. Se respaldarán unos a otros para no dejar de perder sus ganancias. Una cosa es decir, lo siento, voy a dejar de ser egoísta. Pero es otra cosa decir, lo siento, voy a dejar de ser egoísta, aquí está el dinero que me dio. Es difícil de imaginar la integridad de una persona que regresa una fortuna porque es lo correcto, lo que hay que hacer. Hemos pensado a través de este estudio de este día en cuanto al conflicto, también en cuanto a la confrontación que Nehemías tuvo con el pueblo, pero quiero pensar ahora en cuanto al arrepentimiento. ¿Qué hacen estos nobles ahora? El versículo 12 nos dice esto. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Nehemías casi se desmaya seguramente. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Hicieron una promesa a Nehemías. Hicieron un juramento delante de los sacerdotes, pero hubo sumisión a la autoridad de Dios. Nehemías no había terminado aún. Fíjese en el versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, que significa que así sea. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Al despojarse del egoísmo, tuvieron ganas de celebrar, tuvieron una fiesta en ese momento y en ese lugar. Por lo general sucede así, tal vez de una manera menos obvia hoy en día. La gente que es dadivosa y entregada anima a los que le rodean a que alaben a Dios. La generosidad de ciertos individuos produce gratitud hacia Dios. Por último, vamos a ver el ejemplo. Vimos el conflicto, vimos la confrontación, vimos el arrepentimiento, pero por último el ejemplo. Nehemías vivía de esta manera. El resto del capítulo nos da un ejemplo de su vida de servicio incondicional y generosa para con otros. Fíjese en los versículos 14 al 16. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios.
también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Ve cómo es la cosa? Nehemías no era un líder común y corriente que vivía del trabajo de otros y tomaba ventaja de su posición. No, él tenía todo el derecho a descansar en un palacio de marfil, pero no lo hizo. Ojalá tengamos hoy en día líderes de esta manera, líderes que trabajan en la obra de Dios de la misma forma que hizo Nehemías y no que se aprovechan del pueblo. Así es nuestra cultura. El éxito depende de cuántas personas le sirven. La vida da vueltas alrededor del mismo tema, yo y yo. El versículo 16 deja muy claro que Nehemías estaba mezclando cemento y levantando piedras junto al resto del pueblo. Nehemías servía generosamente al pueblo. Las personas generosas son como un faro, no hacen ningún ruido, simplemente brillan. Aún más importante es esto: ante Dios, Nehemías estaba firme y constante en su adoración. El versículo 19 dice lo siguiente: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. La adoración busca el placer de Dios sobre todas las cosas. ¿Escuchó bien? La adoración busca el placer de Dios sobre todas las cosas. Las personas egoístas buscan ser vistas por otros. Nehemías solo quería ser visto por Dios. Fíjese que Nehemías no dijo: oh Dios, haz que este pueblo reconozca mi trabajo. O Señor, que mi familia respete mi decisión de servirte a ti. O tal vez: Dios, que mis amigos y compañeros de trabajo admiren la decisión que he tomado de mantener una vida de santidad para tu gloria. No, absolutamente no. Él dijo: oh Dios mío, si recuerdas lo que estoy haciendo en obediencia a ti, será suficiente. El doctor Campbell, quien fue presidente del Seminario Teológico de Dallas, me contó una vez la historia de un joven que estudió violín bajo la tutoría de un famoso profesor y músico. Eventualmente llegó el día del debut. La sala del concierto estaba repleta de entusiastas y medios periodísticos. Luego de la primera pieza musical, a pesar de los aplausos de la audiencia, el joven no parecía satisfecho. Inclusive, en la última pieza que ejecutó, cuando los aplausos eran más fuertes aún y se podía escuchar gritos de «¡Bravo, bravo, bravo!», el talentoso violinista se quedó serio mirando hacia el palco. Finalmente, el instructor se asomó y asentó con su cabeza en gesto de aprobación y con una sonrisa. Inmediatamente el joven se descargó con una amplia sonrisa. Los aplausos del público no significaban nada para él comparado con la aprobación de su maestro. Si pudiéramos vivir como Nehemías, buscar la aprobación sobre todas las cosas, la aprobación de Dios, entonces nuestros deseos egoístas perderían su atractivo y el dragón sería vencido una vez más. ¿Cómo está sirviendo a Dios? ¿Cuáles son sus deseos? Analice lo más profundo de su corazón. Deje que el Espíritu Santo le indique, y si se da cuenta de que tiene deseos egoístas, malas intenciones en lo que está haciendo, este es un muy buen momento para orar a Dios. ¿Por qué no oramos juntos? Hable con Dios. Dios le escucha. Allí donde usted se encuentre, Dios le está escuchando. Padre, te alabamos. Te damos muchísimas gracias por compartir tu palabra y el ejemplo maravilloso de un hombre como Nehemías. Señor, que tu Espíritu Santo examine nuestro corazón. Y si hay algo que está equivocado, que tenemos malos deseos o deseos egoístas, Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa y que podamos vivir para tu gloria y tu honra, buscando tu aprobación por sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.